No sé si el haber participado de la cena del Señor este día le traiga regocijo, lo haga meditar, lo haga pensar en cuán grande el Señor ha sido para con nosotros. Gloria al Señor, y espero que esta palabra de Dios la esté anhelando esta tarde. Alabado sea Dios. Lo llevo sin más pérdida de tiempo en esta hermosa hora a la primera carta a los Corintios. Alabado el Señor. La primera carta de Pablo, del apóstol Pablo a los Corintios. Gloria al Señor. Al capítulo 10. Santo es el Señor, maravilloso es Dios. En esa reverencia a la palabra de Dios, con ese corazón inclinado a la palabra de Dios, con ese oído dispuesto a escuchar la palabra de Dios, que esta palabra, este mensaje esta tarde pueda ser de edificación a su vida, a su corazón, a su alma, a su espíritu. Gloria al Señor. Capítulo 10 dijimos de la primera carta a los Corintios, y leemos del verso 1 en adelante. En esta oportunidad, cuando estemos todos allí ubicados, me contesta con un amén. ¿Listos, iglesia? Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La letra dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era ¿quién? Cristo. Dígale a que está a su lado: aún el pueblo de Israel tuvo la compañía de Jesús sin saberlo. ¿Están aquí? Vea la gran bendición que tuvieron el pueblo de Israel. Verso 5 y último por el instante. Léalo conmigo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Dígale: Señor, háblanos en esta linda hora. Haz llegar, oh Dios, tu linda palabra, Padre amado. Dios soberano, a los que estamos reunidos en esta hora, háblanos por favor, oh Dios. Rey soberano, Padre, aliéntanos por medio de tu palabra, edifícanos, instrúyenos. Rey soberano, háblanos, oh Padre glorioso, como a pueblo tuyo, como a redimidos, amado Rey soberano. Tu palabra, Padre, quede en nuestros corazones grabado. Pido que bendigas a aquellos que escucharán o verán estos mensajes, oh Dios. Mi Señor, Rey soberano, que también para ellos esta palabra sea de edificación, oh Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Rey. Gracias, Dios. Puede tomar su asiento en esta hermosa hora, pero con reverencia, con un oído presto, con un corazón dispuesto a retener esta linda palabra. Amén, iglesia. En esta hora doy inicio a esta porción de las Escrituras. Abordo un mensaje acerca de la amonestación divina para su pueblo. Vuelvo y repito: la amonestación divina para su pueblo, o en otras palabras, la amonestación de Dios para su pueblo.
Ahora, cuando hablamos de amonestación o de amonestar a alguien, muchas veces podemos pensar muchas cosas. Podemos pensar o remontar nuestra mente quizás a una reprensión severa, a un regaño, como usualmente decimos los centroamericanos. Alabado el Señor. Pero la amonestación de Dios tiene propósitos. La amonestación de Dios viene para enderezar nuestra vida. Viene para corregir nuestra vida. Viene para reubicar nuestra vida. Viene para que nosotros no perdamos de vista el objetivo. Viene para que nuestras vidas, gloria al Señor, tanto nuestra mente, nuestro corazón, gloria al Señor, sean, ¿qué puedo decir? Puestos a la voluntad de Dios. ¿Alguien me entiende? Dios siempre ha advertido a su pueblo en cuanto a la obediencia y a no torcer el camino. Dios siempre ha deseado, y desde el principio, desde Adán en el Edén, Dios le dijo a Adán: tú puedes comer de cualquier árbol que quieras. Tú vas a subyugar la tierra, gloria al Señor. Tú vas a nombrar, le vas a dar nombre a los animales. Pero del árbol del bien y del mal no podrás comerlo, tocarlo. Dios pedía, escuche bien, Dios pedía la atención de Adán para con él. Dios pedía la obediencia de Adán para con Dios. ¿Estamos aquí? Dios, con una disposición de bendecir a Adán, al punto que Dios mismo dice: no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una ayuda idónea, la persona perfecta, ideal, que va a estar a la par de él. ¿Está alguien aquí? Esposas que ahora son esposas, usted fue puesta para ser una persona ideal, la persona correcta, la persona, gloria al Señor, la ayuda idónea que la Biblia dice, la persona que iba a estar para ayudar. Y Dios siempre dispuesto a bendecir la vida del ser humano, pero Él pide algo a cambio: la obediencia. La obediencia. La mirada fija en Él, no en las cosas que nos rodean. La Biblia dice: puesta la mirada en el autor y consumador de la fe. Gloria al Señor. Por lo tanto, Dios siempre pide nuestra atención. Si por alguna razón o algo a nosotros nos ha desviado nuestra mirada, nuestro objetivo, si por alguna razón ya no es Él el centro, tarde o temprano Él nos va a llamar la atención. ¿Está alguien aquí? En nuestros países o en Centroamérica, la gente dice o le dice a los hijos, o alguien le dice, un adulto a los muchachos: te va a llamar la atención tu papá o tu mamá. Pero ya hay aflicción, ya hay, porque saben de la manera en que los padres terrenales, amén, hemos sido. Gloria al Señor. Mas sin embargo, Dios es un Dios perfecto, hermanos. Dios es un personaje, es un Dios tan bueno, tan maravilloso. Dios es el mejor padre que un ser humano pueda tener. Es lo máximo, es lo mejor, es excelencia, es perfección en Él. Y como padre, gloria al Señor, vale la pena tenerlo a Él. Gloria al Señor. Dios siempre
advierte a sus hijos de hacer exactamente lo que Dios nos dice que hagamos. Él quiere que hagamos lo que Él nos ha dicho hacer. Atención a esto. Comienzo porque se torna en una enseñanza este mensaje de esta tarde. La enseñanza deja fundamento, echa fundamento. La enseñanza empareja lo torcido. La enseñanza nos hace que meditar, nos hace, gloria al Señor, entender, pero nos hace pensar, gloria al Señor, la enseñanza. Y yo quiero que en esta tarde este mensaje no sea un simple mensaje para su vida, sino una bendición grande para su vida. Dije que Dios siempre espera que nosotros hagamos exactamente lo que Él nos ha dicho que hagamos. Como padre o una madre, cuando le dice algo a su hijo que haga, ella espera o él espera que haga específicamente lo que le dijo que hiciera, ¿verdad que sí? Dios espera que hagamos, usted y yo hagamos lo que Él nos ha dicho que hagamos. Y que seamos o nos conduzcamos de la manera que Él dice que nos conduzcamos. Amén. Eso espera Dios. Y él se presenta como el mejor Dios, como el mejor Padre, como la persona más especial que puede existir en el mundo entero. Es Dios, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Él está dispuesto a bendecirnos o a bendecir al ser humano, pero al máximo. ¿Está alguien aquí? Escuche bien esta tarde. La disposición de Dios para bendecir es exagerada. La disposición de Dios para llegar a nuestras necesidades, denlo por hecho. Él no es un Dios irresponsable. Él no es un Dios que miente. Lo que Él dice, hace. Y Él no miente en su palabra. La Biblia dice que su palabra no tiene sombra de variación alguna en ella. Es perfecta, es fiel a su palabra. Y lo que Él quiere es colmarnos de toda clase de bendiciones. Cuando Dios se le presentó al pueblo de Israel, cuando Dios se manifestó a Moisés y le dijo: me vas a ir a sacar al pueblo de Egipto, a mi pueblo lo vas a sacar de Egipto, de la servidumbre, de la esclavitud, del maltrato, de la miseria en que se encuentra, lo vas a sacar. Porque están oprimiendo a mi pueblo. He escuchado el gemir, he escuchado el lamento, he escuchado los gritos de desesperación de mi pueblo. Por lo tanto, Moisés, yo te envío a que lo saques de esa esclavitud, porque lo voy a sacar y lo voy a llevar. O sea, lo vas a llevar tú, gloria al Señor, y lo vas a introducir en una tierra donde hay leche y miel. Lo voy a sacar de la miseria, de la esclavitud, gloria al Señor, a una bendición enorme. ¿Está alguien aquí esta tarde? Mucha atención, porque lo mismo ha hecho Cristo con la iglesia de hoy en día. Lo mismo ha estado dispuesto el Señor a bendecirnos de la misma manera, gloria al Señor, a sacarnos de Egipto, del mundo, del pecado, y llevarnos, oiga esto, al cielo, pero llevarnos en bendición. Alabado el Señor. En toda la travesía Dios iba a estar presente con el pueblo de Israel, y lo estuvo. Dios estuvo con ese pueblo. Atención en esta tarde. ¿Por qué el apóstol Pablo tiene que traer este mensaje a los corintios, a la iglesia del Señor? Si esto fue en el ayer, les relata
la salida de Israel de Egipto. Les relata cómo fue Dios con el pueblo del ayer, con nuestros antepasados. Gloria al Señor. ¿Por qué el apóstol Pablo se detiene y tiene que abordar este mensaje o este tema con los corintios, la iglesia de hoy en día? ¿Estamos aquí? Gloria al Señor, si esto es algo que sucedió en el Antiguo Testamento. Dije que Dios siempre advierte a sus hijos a hacer exactamente lo que Él quiere que hagamos. Los que estamos aquí, si yo pregunto que si amamos a Dios, yo sé que usted me va a decir que sí. Que si usted ama al Señor, o si usted ha creído en Jesús, o cree que Cristo vino a dar la vida por nosotros, sé que me va a decir sí, pastor. Perfecto. Gloria al Señor. Dios siempre llama a su pueblo a confiar totalmente en Él. Estamos captando el mensaje esta tarde. Dije, es una enseñanza. Gloria al Señor. Dios quiere que hagamos exactamente lo que Él dice que hagamos. Dios quiere que confiemos plenamente en Él. Él. No en ninguna otra cosa, sino en Él, y que sea pleno nuestra confianza en Él. Gloria al Señor. Pues Dios sabe dirigir a sus hijos mejor que cualquier padre terrenal. Dígale a que está a su lado: si tú y yo permitimos que nos guíe Dios, nosotros vamos con seguridad a puerto seguro. Dígale a que está a su lado, pero dígaselo por favor. Dígale a esa persona que tiene ahí: si tú y yo dejamos que el Señor nos guíe, estamos ahí, llegaremos a puerto seguro. Nuestra vida, atención iglesia, nuestra vida será bendecida en nuestro peregrinar mientras estamos camino al cielo. Si dejamos que Él nos guíe, si confiamos plenamente en Él, nosotros, oiga esto, viviremos, cruzaremos este mundo como lo cruzó el pueblo de Israel en el desierto, pero Israel tuvo una traba terrible. Y yo quiero que usted y yo pongamos nuestros pies sobre la tierra como es y nuestra mente en el cielo como debe de ser. Mucha atención. Cuando estaba en este mensaje, mientras meditaba y indagaba, gloria al Señor, y le buscaba, queriendo realmente mirar, oiga, cada expresión y por qué el apóstol Pablo se va al Antiguo Testamento a traer una enseñanza para la iglesia del Señor, especialmente los corintios. Creyentes, la iglesia del Señor, los redimidos por Cristo. ¿Está alguien aquí? Y Pablo debe de abordar un tema hacia los corintios sobre la falsa inseguridad. Oiga esto. Y la falsa confianza que había en ellos. La falsa seguridad y la falsa confianza de un hijo de Dios, y toma como ejemplo al pueblo de Israel. La enseñanza toma como ejemplo al pueblo de Israel para la iglesia los corintios. La enseñanza toma como ejemplo al pueblo del ayer del Antiguo Testamento para enseñar a la iglesia de Cristo de hoy en día. Ejemplo. Un ejemplo.
El pueblo de Israel salió de Egipto viendo la mano de Dios. La nube de Dios en el día y la nube de Dios por la noche de fuego para alumbrarles el camino. Desde el momento que nosotros aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, Él camina con nosotros. Y Él promete ir con nosotros. Y Él promete no dejarnos ni abandonarnos. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Tienen un destino, un lugar donde van a llegar. Gloria al Señor. Tenemos una morada en el cielo, preparada ya por el Señor. Y yo estaré con vosotros. Jesús dijo: yo me voy, pero yo les dejo paz. ¿Creyentes? Jesús dijo: yo me voy, pero les dejo paz. La paz os doy, la paz os dejo. No como el mundo la da, yo la doy. Estamos supuestos a caminar en bendición. Estamos supuestos, gloria al Señor, a caminar, a atravesar este mundo. Oiga, a peregrinar sobre él todos los días con la presencia de nuestro Salvador. Me voy, pero no los dejaré solos. Enviaré al Consolador, que estará con vosotros todos los días. Alabado el Señor. Los guiará a toda verdad y a toda justicia. ¿Alguien está aquí? Dígale al Señor: gracias, porque camino bajo tu cobertura. Gracias porque has prometido estar conmigo. Ahora la pregunta del millón es: ¿camino yo en obediencia? Porque esa fue la traba terrible del pueblo de Israel. Fue fiel el pueblo de Israel en la travesía del desierto, mientras Dios era fiel con ellos, mientras Dios los cubría, mientras Dios les daba todo en el desierto. En un desierto hay escasez. Ellos tuvieron siempre agua y siempre tuvieron comida. Aunque había momentos que se escaseaba, pero era que Dios quería probarlo, a ver si era cierto que lo amaban. Atención a este mensaje. Nuestra travesía y los días de vida que el Señor nos da es probando que tanto le amamos. Y cuando hay momentos de dificultad, Él quiere ver a ver si es cierto que nosotros le amamos y le somos fieles. Porque su presencia está dispuesta las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 360 días, 65 días del año. Dígale a alguien: hoy que tienes a Cristo en tu vida, tú no estás supuesto a caminar solo. Hoy que tienes a Cristo en tu corazón y lo has confesado como Señor y Salvador, tú no puedes caminar solo, porque Él ha prometido caminar contigo todo el tiempo. Dígale que está a su lado: si ya recibiste a Cristo, no te luce decir que te sientes solo o sola. ¿Por qué llega la soledad? La soledad es ¿qué? Ausencia de la presencia de alguien o de algo. Vamos. Estudiemos juntos, aprendamos juntos. La soledad llega ¿qué? De la ausencia de la presencia de alguien o de algo. Por eso me siento solo. Atención. Juan, ven aquí, Sánchez. Carlos. Vamos, Juancito. Dios les permite a ustedes dos conocerse. Y la idea de Dios es que ustedes caminen juntos todo el tiempo. ¿Están conmigo? ¿Me están escuchando?
Si ustedes dos han sido llamados a caminar juntos, aquí no hay otra opción más que conocerse, platicar, conocerse y caminar juntos y entenderse, echarse la mano cuando es necesario, echarse la mano. Pero ¿qué pasa si ustedes, Dios los pone con la idea de caminar juntos el resto de la jornada, pero ustedes no se comunican uno con el otro? Y aunque están juntos o caminan juntos, no están juntos porque no platican. Y ese es un problema. La pregunta que quiero hacer o hago ahora es esta. El deseo de Dios era que el pueblo de Israel se conectara con su Hacedor. ¿Está alguien aquí? Según lo que usted conoce de la palabra de Dios, ¿conoció a Israel a Dios? Porque Israel entonces decía: ¿y a dónde está Dios? Los líderes de Israel conocieron a Dios. Los líderes de Israel tuvieron comunión con el Dios de los cielos. Pero el pueblo, si no hay comunión, ¿cómo pueden andar dos juntos? Vamos, échele para adelante juntos. ¿Cómo pueden andar dos juntos y no estuvieran de acuerdo? ¿Y qué es ponerse de acuerdo o estar de acuerdo? Es pensar lo mismo. ¿Está alguien aquí? Es entenderse, es comunicarse, gloria al Señor. Es que habrá paz, habrá unidad. ¿Estamos entendiendo? ¿Cómo pueden caminar dos juntos si no están de acuerdo? Israel nunca estaba de acuerdo con Dios. Los hebreos siempre. ¿Qué hacía el pueblo de Israel? ¿Qué hacía? No escucho. Lo contrario de lo que Dios pedía. Gracias, hijos. Escuchen, no he llegado ahí, pero le digo esto. Israel siempre le llevaba la contraria a Dios. Siempre. El pueblo de Israel, ¿sabe que llegó a momentos el pueblo de Israel de pensar de que Dios y Moisés demandaban demasiado? Es que Moisés demanda demasiado. Es que Dios demanda demasiado. Los dioses paganos se les hacía fácil porque no les demandaban nada. Oiga esto. Ellos, los dioses paganos que hicieron el pueblo de Israel, gloria al Señor, eran imaginaciones de ellos. Está aquí, por eso de ahí viene la palabra imagen. Ok. La imaginación de ellos manipulaban. Está aquí. Manipulaban, gloria al Señor, ellos mismos a sus dioses de alguna manera, y eran manipulados por ellos, porque la imaginación de ellos era lo que los manipulaba también a ellos. Dios no es un Dios que manipula, porque Dios no es imaginación de nadie. ¿Está alguien aquí? Dios es real, Dios es infinito, Dios es eterno. Alabado el Señor. Ahora Pablo está abordando un tema y como ejemplo toma al pueblo de Israel para traer una enseñanza a los corintios, a la iglesia de hoy. Los corintios se sentían muy orgullosos de sus dones espirituales. El pueblo de Israel era orgulloso porque ellos decían tener al único Dios verdadero. ¿Está alguien aquí? Y sentían confianza, pero no le conocían. No había relación de ellos para con el Dios eterno.
y se llenaron de confianza. Dios peleaba por ellos. Dios los defendía a espada. Con todo lo que fuera, Dios los defendía. Pero ellos no tenían una relación con Él. Gloria al Señor. Los corintios se sentían orgullosos por sus dones. Oiga esto, la posición que ahora tenían. Se sentían muy bendecidos, como mucha gente cristiana supuestamente en nuestro tiempo dice: estoy en bendición. ¿Y cómo está? En bendición. Con estilo. En bendición. Bendito soy de Jehová. Una confianza terrible tenemos. Estamos bien confiados. Así vivía el pueblo de Israel. Ellos hablaban o confesaban de momento el Dios, gloria al Señor, el Dios todopoderoso. Se creyeron la mejor raza. Gloria al Señor. Menospreciaban a aquellas naciones que no eran hebreas. Y los corintios se sentían también en gran bendición, orgullosos por sus dones y por sus bendiciones. Se sentían orgullosos los corintios por sus predicadores que tenían. Wow. ¿Se acuerda cuando unos dijeron que eran de Pablo, otros eran de Apolo? Otros decían que eran de Cristo. Orgullosos por sus predicadores. Y estaban tan confiados. Es que tenemos un buen predicador en nuestra congregación. Es que tenemos buenos predicadores en nuestra congregación. Si alguien está aquí, hay gente que llega a decir: nosotros tenemos el mejor pastor de todos. Y el único mejor de los mejores es Jesús, el pastor de los pastores. Alabado el Señor. Atención, Dios nos pone líderes, sí, es una gran realidad, pero por misericordia estamos aquí. Por su gracia estamos aquí, por lo bueno que Él ha sido, no por algo que nos merecíamos, pero Dios siempre ha manifestado el amor que Él nos tiene. Los corintios estaban, gloria al Señor, dándose brisa, tranquilos. Se sentían en bendición con todos los dones del Espíritu. Sabe que los corintios fueron uno de los que todo eso lo tuvieron con ellos. Y se sentían orgullosos por eso. Ahora bien, se sentían en bendición, y así se sintió el pueblo de Israel muchas veces. Pero sus vidas no estaban yendo tan bien que se diga. Habían ciertas cosas que no estaban siendo aprobadas del punto de vista divino, bíblico, de la palabra de Dios. Habían cosas en la vida del pueblo, gloria al Señor, que no estaban a la par de lo que Dios pedía. Pablo comienza diciendo a los corintios, el verso 1 estoy, porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Atención en esta hora. No quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Atención, atención a lo que voy a llegar esta tarde. No quiero, hermanos, que ignoren. Pablo diciéndole a los corintios: yo no quiero que ustedes estén, oiga esto, ignorantes de lo que sucedió con nuestros antepasados. Yo no quiero que estén desinformados ustedes. Yo quiero que ustedes tengan muy presente lo que sucedió con el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. ¿Alguien está aquí? Un creyente necesita conocer el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Porque hay creyentes que solo el Nuevo Testamento lee y no el Antiguo Testamento. Porque muchos dicen: no, el Antiguo Testamento solo se trata del pueblo de Israel. Es una tremenda enseñanza para nosotros.
la iglesia del Señor. Atención. Entonces Pablo les dice: no quiero que estén desinformados. Yo no quiero que ustedes estén ignorantes. Yo no quiero que ustedes estén limitados al conocimiento en cuanto al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Y Pablo dice esto: no quiero que ignoren. Hermanos, oiga esto, que nuestros padres todos estuvieron bajo ¿qué? ¿Qué dice? Bajo la nube. ¿Qué quiere decir Pablo cuando les dice a los corintios: yo no quiero que ustedes estén ignorantes, que nuestros padres estuvieron bajo la nube? ¿Cuál era la nube? Dios. Bajo la presencia de Dios, está diciendo, bajo la protección de Dios. Así como ustedes se sienten protegidos del Señor, yo quiero decirles que el pueblo de Israel supo que era tener la nube de Dios sobre ellos día y noche. Día y noche la presencia de Dios con ellos, y caminaba con ellos, no de lejos, caminaba sobre ellos, hermano. ¿Usted se imagina qué es eso? Y Pablo dice: yo quiero que ustedes no sean ignorantes de tal cosa, de que nuestros padres pasaron, todos estuvieron bajo la nube. ¿Y qué más dice Pablo? Y todos pasaron el mar. Como quien dice, los momentos más peligrosos del desierto lo cruzaron. Escuche bien. Ustedes han visto la mano del Señor, estaba diciendo Pablo a los corintios. Ustedes han visto el poder de Dios sobre sus vidas. Ustedes se han dado cuenta cómo el Señor ha estado con ustedes todo este tiempo. Pero el pueblo de Israel supo que era también llegar, oiga, frente a obstáculos que humanamente no se cruzaban, pero los cruzó porque Dios estaba con ellos. Cruzaron el mar, cruzaron la tempestad, cruzaron al otro lado, cruzaron, gloria al Señor. Dios no los desamparó. Los corintios estaban confiados: el Señor está con nosotros. Los creyentes hoy en día por todas partes del mundo, oiga usted, toda la gente solo es bendición, solo es que en bendición, y es una alegría, gloria al Señor, y eso no está mal. Pero el problema de mucha gente en nuestro tiempo es que tienen demasiada confianza, y muchos tienen una confianza falsa. Así estaba el pueblo de Israel. Dios está con nosotros. Y Dios está con nosotros. Pablo le dice a los corintios: ustedes han visto la mano del Señor, han visto la bendición de Dios con ustedes. Pero el pueblo de Israel, yo quiero que ustedes sepan que cruzó el mar también. Tuvo la presencia de Dios. Cruzó el mar. Verso 2. Atención a esto. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Eso tiene un simbolismo. ¿Ok? Esto. Y Dios les puso líder. Moisés acá tiene, por decir así, como hay una expresión, tipifica a Cristo, Moisés, como líder. Dios le puso un líder al pueblo de Israel que lo cruzara por el desierto hasta que lo llevara a la tierra prometida. Dios el Padre ha puesto a Jesús como el líder de líderes que nos lleve por este desierto del mundo a la tierra prometida, al cielo que nos espera a nosotros un día. ¿Está alguien aquí? Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Simbólicamente, al cruzar el mar fueron bautizados. Simbólicamente hablando. Y eran, oiga, y fueron sometidos al liderazgo de Moisés, como nosotros somos sometidos al liderazgo de Cristo. ¿Está aquí?
El que seguía a Moisés estaba diciendo: yo me someto al liderazgo de Moisés y estoy dispuesto a seguirlo por el camino hasta que nos meta a la tierra prometida. Lo mismo nos sucede a nosotros. Nosotros nos convertimos a Cristo y eso está diciendo: me someto al liderazgo del Señor, que me va a llevar por todo este desierto hasta introducirme en el cielo. ¿Está alguien aquí? Ahora yo pregunto, ¿habrá alguien en esta tarde que se siente contento de tener a Cristo como su líder? Ay, como el que lo va a cruzar. Vendrá el mar rojo, podrá ver el obstáculo más grande, pero Él te va a cruzar. Él te va a llevar al otro lado. Él te va a llevar al cielo. Alabado el Señor. Escuche bien, a mí me llamó la atención, porque Moisés todo el tiempo iba con el pueblo, iba delante de ellos. Moisés entendió a lo que había sido llamado. Moisés buscó la presencia de Dios para liderar al pueblo. Moisés siempre intercedía por ellos. ¿Está alguien aquí? La Biblia dice que Cristo ahora está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, para que podamos llegar a aquel día, a ese cielo maravilloso que se ha preparado para nosotros. Oh, es que esto es bueno. Ahora, gloria al Señor. Mire a Pablo enseñando esto a los corintios, a la iglesia moderna, por llamarle así, a la iglesia nueva, a la iglesia recién nacida. Le tienes que traer una enseñanza del Antiguo Testamento, un ejemplo de lo que el pueblo de Israel pasó. Dice: todos ustedes sienten que tienen a Cristo en ustedes. El pueblo de Israel supo que fue eso. Pero el pueblo de Israel tropezó muy feo y ya estuvo bajo bendiciones terribles. Israel, el pueblo hebreo, les dice: fueron bautizados en Moisés y en la nube en el mar. Verso 3. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Está alguien aquí? Ya le voy a decir qué significa esa palabra, ese alimento espiritual. Verso 3, 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Wow, hermanos. Desde entonces, oiga, desde los tiempos que Jesús estaba en la escena, caminaba en la escena, cuando Dios le dice a Moisés: golpea la roca, era Cristo la roca. Cuando el agua brotó agua de la roca, era Cristo saciando la sed de su pueblo. ¿Está alguien aquí? Todos bebieron, comieron de la misma comida espiritual y de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que lo seguía, y la roca era Cristo. Wow, hermanos. La iglesia hoy en día, los creyentes se sienten en bendición espiritualmente. El Señor está conmigo. El Señor es todopoderoso, y lo es. Y lo es. Entonces, cuando los corintios se jactaban de ser, que ellos eran tremendos cristianos y que tenían todos los dones y los mejores predicadores, y se sintieron muy orgullosos espiritualmente hablando, les dice Pablo a los corintios: yo no quiero que ignoren que ya el pueblo de Israel, los que salieron de Egipto, vivieron exactamente lo que ustedes hoy están viviendo. Si es que cuidado, la confianza, oiga esto, la falsa confianza, gloria al Señor. La gente vive por donde quiera, cristiana, por donde quiera, gente cristiana, y a mí nadie me puede juzgar. El que me juzga es Dios. Y sabe que eso es una preocupación terrible que te debería de dar. Un creyente que dice: no, el que juzga es Dios. Ponte a pensar cuando Él sea el momento que juzgue, a ver si va a ser algo bonito.
de aplaudir. Debemos de poner atención a la palabra del Señor. Debemos, gloria al Señor, por algo Pablo le está hablando a los corintios de esta manera. Gloria a Jesús. Bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo, gloria al Señor. Y se lo voy a demostrar más por la palabra de Dios, que ahí iba el Señor con ellos, Jesús, cuando salían de Egipto. Mis hermanos, si hay algo que es precioso en el camino del Señor, al convertirse de todo corazón, es que su presencia estará e irá con nosotros donde quiera y estará con nosotros todo el tiempo. Pero así como Dios le pidió al pueblo de Israel que hiciera exactamente lo que Él decía, así pide el Señor que nosotros hagamos exactamente lo que Él dice que hagamos. Ahora va a tener sentido para usted cuando Jesús en una oportunidad preguntó: ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué? Ay, es que el Señor, ¿por qué me dices Señor si tú no te sujetas a lo que yo digo? Qué interesante se vuelve. La enseñanza es muy necesaria, gloria al Señor. Verso 5, y por el momento ahí vamos a detenernos. Oiga todo lo que la bendición que vivió el pueblo de Israel. Pero llega el 5 Pablo y comienza a decir esto. Atención, creyentes. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Si vienen en tremenda bendición y la presencia de Dios y el cuidado de Dios y la protección de Dios por todo aquel desierto, ¿qué sucedió? Así están los creyentes de hoy en día, con una confianza exageradamente, y muchos de ellos en confianza falsa. Los corintios se sentían los mejores, se creían los mejores. Gloria al Señor. Pablo les relata a los corintios acerca de la salida del pueblo de Israel de Egipto y cómo Dios protegió y les proveyó todo cuanto ellos necesitaban. Lo mismo los creyentes de hoy tenemos la bendición del Señor de que Él es nuestro proveedor, Él es nuestra paz, Él es nuestra justicia, Él es nuestro redentor, Él es nuestra roca fuerte, Él es, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él es el sanador, Él es el restaurador, Él es el Señor de señores, Él es el dueño de la iglesia, Él es el que ha prometido estar con nosotros. Oh, es que realmente Dios es bueno, es que realmente Jesús es bueno. Pero hay que despertar de una falsedad espiritual, de una confianza falsa, de una monotonía, de un pasar, gloria al Señor, por alto la realidad de la palabra de Dios. Los creyentes necesitan despertar. Las personas que dicen ser cristianas necesitan despertar. Dios los protegió al pueblo de Israel. Israel se sintió salvo y seguro. Ese fue Israel. Se jactaba, como dije, de ser hebreos y de ser el pueblo escogido, la nación escogida por Dios, de ser la nación que tenía al verdadero Dios. Vieron sus milagros y maravillas que Dios hizo para con ellos y contra sus enemigos. Pero aún así, escuche bien, perecieron todos en el desierto. Wow. Se dice bíblicamente
que aproximadamente 600,000 hombres salieron de Egipto, sin contar mujeres y niños. Y se cree, según la historia, que si se redondeaba el número de seres humanos, mínimo 2 millones de personas o más salieron de la tierra de Egipto. Y todos comenzaron la jornada por el desierto con la nube sobre ellos, con la presencia de Dios sobre ellos. Llevaban todas las de ganar. ¿Alguien está aquí? Llevaban la mejor protección posible sobre ellos. El sol candente no les podía quemar. Wow, hermano, eso es impactante. El desierto es terrible, pero ahí va Dios con ellos, porque Dios vence cualquier cosa. Para Dios no hay desierto, para Dios no hay dificultad que Él no pueda obrar o traer bendición a la hora que Él quiere. Llegaron al mar Rojo y ahí viene el enemigo y Dios abre el mar. Hablando con mi esposa, porque esto es bonito, meterse y indagar y que cómo es este asunto. Cuando la Biblia dice que se abrió el mar, las películas que usted ha visto, usted ve una muralla de agua, ¿no? Y una muralla aquí y es como un callejón que va por el medio. Según los historiadores, según la gente que ha estudiado todo esto, se dice que el mar mínimo se abrió 3 kilómetros de distancia las aguas de un lado a otro. Mínimo. Y 5 kilómetros de distancia a lo largo. Tuvo que haber un viento, dice, pero meramente serio, un viento, para que esas aguas se dividieran. Ese es el Dios que le servía el pueblo de Israel en ese tiempo. Wow. Un enemigo feroz venía detrás de ellos para terminárselos, para esclavizarlo y para matar a muchos de ellos en aquel momento. Mas sin embargo, Dios, cuando vio a su pueblo en esa agonía, le dice a Moisés: ¿Por qué oras? ¿Por qué hablas conmigo? Y la vara que tienes, divide el mar, le dijo Dios a Moisés. Y ahí viene Moisés obediente y las aguas. Mis hermanos, déjeme decirles, no era la vara, era la gloria de papá, era el poder de Dios. No era la vara, era la obediencia del líder, la obediencia de Moisés, la fe de Moisés creyendo que Dios abría el mar. Mis hermanos varones, hombres, caballeros, jóvenes, varones, Dios quiere hombres que le crean. Alguien está aquí en esta hora. Los varones, póngase de pie en esta hora. Póngase de pie. Los varones, póngase de pie. Dios quiere que usted le crea a Él. Dios quiere que su fe esté puesta en Él y que crea de que Dios abre el mar a la hora que sea necesario. Él abre el mar a la hora que sea necesario. El obstáculo va a llegar, pero Dios quiere hombres de fe, Steven, hombres que le crean a papá. Yo tengo mi mirada puesta en ti, Señor. Hombres que le crean a Dios. No era la vara, la obediencia, Juan. La obediencia, la fe de Moisés, que cuando papá le dice abre el mar, era porque Dios le estaba diciendo: oye, si tú das un paso hacia las aguas, Moisés, que están obstaculizando a mi pueblo, yo, Moisés, camino contigo y las aguas se dividen, Moisés. Es que hay obstáculos serios y vendrán
Pero no vienen para cobardarnos, Steven. ¿Sabes para qué vienen? Para que pongamos nuestra mirada en el Dios de los cielos. ¿Alguien está aquí? Es la obediencia, es la fe en el Dios de los cielos. El pueblo de Israel acobardado en el desierto, pero Dios le dice a Moisés: Moisés, abre el mar tú, ábrelo tú, ábrelo tú, que la familia cruce, que la familia cruce, que la familia cruce el desierto. Abre el mar, ábrelo, confía en Dios. Es que mi familia está pasando por esto. Abre el mar. Créele a Dios. Créele a Dios. Confía en Dios. Obedécele a Dios. Ese fue, oiga, el tropezadero de Israel, de los hombres de Israel. 600,000 hombres, machos, 600,000 hombres considerados como líderes de Israel y como cabeza de hogares, acobardados en el desierto, murmurando en el desierto. Y cuando el enemigo los traía, oiga esto, y los oprimía y les gritaban de lejos, Dios le dice a Moisés: abre el mar, abre el mar, abre el mar, para que ellos crucen. Ellos estaban amedrentados, todo el pueblo. Y ahí está Pablo, recordándole a los corintios: todo esto que ustedes piensan que tienen ahora, el pueblo de Israel ya lo vivió y quedaron todos postrados, destruidos en un desierto. Me adelanto. Los condenó Dios a muerte. Los condenó para siempre. No, pero si el castigo fue severo. Y no piense que usted y yo somos mejor que el pueblo de Israel. Y Pablo le está diciendo a los corintios orgullosos: ustedes que están tan tranquilos y dándose viento, ustedes que se sienten tan espirituales, ustedes con una gran confianza como el pueblo de Israel estuvo en muchas veces, y todos quedaron tendidos en un desierto. El desierto se los acabó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Sabe que era un montón de murmuradores? ¿Qué hacemos nosotros como caballeros? Quejándose. ¿Usted cree que eran las mujeres quejándose con Moisés? Esos 600,000 hombres traían abatido a Moisés. Allá nos viéramos mejor, allá hubiéramos muerto mejor en aquella tierra. Murmurando y quejándose. ¿Cuántos aquí hombres se han quejado o viven quejándose? Cuando lo que tú tienes que hacer es abrir el mar, creerle a Dios. Que lo abra mi esposa. Oh, la cabeza ya no existe en casa. Los líderes de Israel ya no estaban, ya no eran hombres suficientes. La hombría de un hombre se manifiesta en la fe que tiene en el Dios de los cielos. Esa es la hombría de un hombre. Si te crees hombre y macho, cree a la hora de la prueba, a la hora de la tormenta, cree en el Dios de los cielos. Ahí se manifiesta la hombría de un hombre. Su fe en Dios. Que mi esposa ore. Que mi esposa se esfuerce. Mire, hay hombres que
se atreven a decir: no, yo tengo una mujer de Dios, esa mujer clama. ¿Y tú? ¿Qué clase de hombre eres? ¿Podrá decir tu esposa: yo tengo un hombre de Dios que cuando viene el momento de dificultad ella está de rodillas, clama y defiende a la familia como de lugar delante de Dios y reprende al diablo y su demonio, y todo tendrá, oiga esto, que volver a la pacificación? Todo tendrá que volver a bendición. Cuando viene el enemigo con todo y los hijos y la esposa comienzan a sentir, tú también ahí vas: ay, pobrecitos de nosotros. Abre el mar, abre el mar, abre el mar. Se escasea lo que está en la refri. Créele a Dios y clámale al Dios de los cielos que mi esposa y mis hijos tengan, Dios, abundancia. Y si el diablo quiere devorarte las bendiciones, repréndelo y tendrá que huir, resístelo, no le des lugar al diablo. El pueblo de Israel temblando, y les dice Moisés: desde este día, nunca de los nunca volverán a ver a esos enemigos que ahora los vienen persiguiendo. ¿Está alguien aquí, caballeros? ¿Está alguien aquí, caballeros? Asahama, Asahaya Rama, Koyoro Kenderehaya, Iramasaraya Rama, Bakita Ramamay. Yo puedo decirle: hay situaciones que están sofocando tu casa, pero tendrán que huir. Tendrán que huir. La fe es la obediencia de un hombre hacia Dios. Y Dios le dice, Pablo le dice a los corintios: el pueblo de Israel ya vivió todo esto. Tuvieron un buen líder. Tuvieron un buen líder. Y los corintios se jactaban de sus predicadores. Tenemos buenos predicadores. Hasta el mismo diablo les dijo, los demonios dijeron: conocemos a Cristo, sabemos quién es Pablo. Son hombres de Dios. Y los demonios le preguntan a los otros que querían echarlo fuera: ¿y ustedes quiénes son? Les dijeron. Gente que no conoce ni a Dios. Me estoy adelantando. ¿Se recuerda cuando ya habían cruzado el Mar Rojo y cuando llegó el tiempo de mandar a los espías a ver la tierra? Eran líderes de Israel los que salieron a ver la tierra, a inspeccionar la tierra, a ver si era la tierra en realidad bendición como se decía. Wow, hermanos. Príncipes de Israel fueron a ver la tierra y regresan y dicen: en realidad la tierra es buenísima. Los frutos son exageradamente grandes. Nunca hemos visto frutos como esos. Oh, pero allá hay un enemigo y esa gente son gigantes a la par nuestra. Nos van a comer como langostas. Wow, hermano. Líderes de Israel, hombres de casa. Ay, cómo hablamos fuerte en la casa. Como queremos respeto. Y como demandamos respeto. Y como queremos que no se nos pase por alto. Soy el hombre de la casa. Soy tu esposo, decimos a las mujeres. ¿Y qué le dices tú a Dios? ¿Y qué te dice Dios a ti? Dios protege.
Cristo protege. Él está dispuesto a ayudarnos. Pablo dice a los corintios: el pueblo de Israel ya conoció que fue tal cosa y tuvieron un buen líder que los ayudó a cruzar. Jesús nos está ayudando a todos a cruzar, a llegar al cielo. Pero la Biblia dice que de muchos de ellos, del pueblo que salió de Egipto, Dios no se agradó. Dios no se agradó. ¿Cuál fue el fallo? ¿Dónde comenzó la grieta? ¿Dónde comenzó el fracaso? ¿A qué se debió el fracaso? Puede sentarse, hijos. Pablo toma el tiempo para relatarle a los corintios, antes de llegar a una tremenda advertencia de cómo el pueblo de Israel caminó bajo la bendición de Dios, pero aún así perecieron todos en el desierto. Oiga esto: salieron hacia la tierra prometida, cayeron todos en el desierto, quedaron muertos fuera de la tierra prometida. No vieron a Caleb, el pueblo no vio a Caleb y a Josué poseer la tierra prometida. Solo dos hombres de los 600,000 que salieron originalmente, hombres de Egipto, solo dos. Wow, hermano. Líderes de Egipto, cabezas de hogares. Solo dos. Y el resto del pueblo no supo, no vio a estos dos hombres poseer aquella tierra. Era un pueblo con grandes promesas de parte de Dios. ¿No es así que la iglesia tiene grandes promesas de parte de su Señor? Es así. Pero quedaron derribados en el desierto. Y por el desierto iban camino a Canaán, pero la clase de vida, actitud y acciones de ellos no concordaban con la fe que decían tener o con el Dios que decían servir. Hay una pregunta ahora: ¿concuerda tu fe con tu forma de vivir, con tus actitudes, con tus acciones, con tu hablar? ¿Concuerda que tú dices que Dios es bueno, que Dios existe? ¿Concuerda tu vida con la fe que decimos tener? ¿No creen que hay una tremenda confianza falsa muchas veces? ¿Dónde comenzó este gran fracaso terrible? Un pueblo con grandes promesas. Lo mismo le sucede ahora a los creyentes. Han caminado o van de camino, o vamos de camino al cielo, pero van por el mundo con un estilo de vida que bíblicamente no se nos puede aprobar. Con un estilo de vida nos estamos dejando llevar por las corrientes del mundo y viviendo según las corrientes del mundo, y Dios está con nosotros. Concuerda la vida de los creyentes de hoy en día con la fe que decimos tener, y esto es en el mundo entero. Dios castigó a los israelitas por una serie de pecados.
Y Pablo le está haciendo conciencia a la iglesia de hoy en día, a los corintios en ese momento, creyéndose gran espirituales y están en una confianza tremenda. Había una serie de pecados en la vida del pueblo de Israel. Según la Biblia, una multitud caminó por el desierto junto a los que realmente creyeron y obedecieron a Dios, pero no todos eran genuinos. No todos eran genuinos. Si Jesús se apareciera aquí en el medio y nos pusiera el termómetro a todos, ¿cuántos genuinos se encontraría? El desierto incluía todo tipo de peligros. Así es el mundo por el cual usted y yo estamos caminando. Incluía todo tipo de peligros a los cuales había que hacerle frente. Lo mismo le sucede a los creyentes ahora. Tenemos que hacerle frente a una exageración de cosas. A una lista enorme de peligros. Y aquellos creyentes, aquel pueblo tenía que vencerlo. Por lo contrario, serían destruidos por el desierto. No pudieron vencer, sino que fueron destruidos. Lo mismo le sucede a los creyentes hoy día. Le dice Pablo a los corintios en su capítulo 10. En el verso 5 dice: pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Verso 6, veamos lo que dice: mas estas cosas, léalo conmigo, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ahí comenzó lo primero. La codicia apareció en la escena de la cruzadilla para poder llegar a la tierra prometida. Y Pablo les está diciendo: cuidado, porque ustedes están cayendo en la misma situación. Se están volviendo codiciosos. Y les dice: quedaron como ejemplos todo esto que les sucedió a ellos, para que no codiciemos cosas nosotros ahora. No codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Cuáles fueron las cosas malas que codiciaron? ¿Qué es codicia? ¿Hasta dónde encierra la palabra codicia? Israel contó con la presencia de Dios. Cruzó el Mar Rojo. Fue bautizado con Moisés en las aguas como su líder. Participaron del alimento espiritual y Dios saciaba. El Señor Jesús mismo era la roca que saciaba su necesidad. Israel contó con la presencia de Cristo. La roca que proveía agua para Israel era Cristo. A pesar de tantas bendiciones, lo que le sucedió al pueblo de Israel fue trágico. Fue terrible. Como dije, si se redondea el número de todo ser humano que salió de Egipto a la tierra prometida, 2 millones o más de personas, camino a la tierra prometida. ¿Cuántos permanecieron fieles realmente en esa travesía? ¿Cuántos realmente
le dieron la espalda a los deseos carnales mundanos. ¿Cuántos realmente fijaron sus ojos y su corazón en Dios? Zacarías 2, capítulo 1, verso 2 al 6. Atención a lo que vamos a leer en esta hora. Mucha atención. Oh, es que Dios amó tanto al pueblo de Israel como ama a la iglesia hoy en día. Dice el verso 2: se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos: volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. ¿Escuchaba el pueblo de Israel? ¿Atendía a la voz de Dios el pueblo de Israel? Ahora la pregunta es: ¿atendemos nosotros a la voz del Señor? ¿Atendemos nosotros a la voz o al consejo pastoral? Verso 5. Vuestros padres, ¿dónde están? ¿Y los profetas han de vivir para siempre? No, se van también. Como quien dice, para que los sigan amonestando, ¿van a vivir los profetas para siempre? No, ellos también van a pasar. Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos, los profetas, ¿no alcanzaron a vuestros padres? Por eso volvieron ellos y dijeron: como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. Moisés, en una oportunidad, y no solo una vez, Moisés, hermano, se agarraba con Dios. No les vas a hacer nada, le decía Moisés. ¿Qué van a decir las naciones? Que los mataste, que te los acabaste en el desierto, que no los pudiste cuidar. Y le decían: no, perdónales, les decía Moisés a Dios cuando veía la ira de Dios contra el pueblo de Israel en el desierto. Deja que me los acabe, le decía Dios. No, decía Moisés, perdónalos, bájate esa cólera que tienes. Así agarraba Moisés a Dios. Quítate esa cólera que tienes. Y le decía, y llegaba un momento y Dios le decía: está bien, no les voy a hacer nada hoy, pero más tarde me los acabo. Porque tú me estás pidiendo, hoy yo no les voy a hacer nada, pero más adelante yo les voy a pedir cuentas y entonces me las van a pagar todas, le decía Dios. Wow, hermano. ¿Y sabe que Dios lo hacía? Pasaba el tiempo y llegaba un momento que lo que Dios había dicho que iba a hacer, lo cumplía ahí adelante. ¿Y sabe por qué? Porque el pueblo de Israel no cambiaba. No cambiaba. Hay gente que escucha mensaje tras mensaje y no cambia. Dígale que está a su lado: ¿estás cambiando, hijo, por favor? Dígale que está a su lado: hija, estás haciendo cambios. Porque este es mensaje tras mensaje. A veces traes paraguas, pero no te sirve, se te rompe, dígale, y el agua sigue colando. ¿Está alguien aquí? A veces quieres como ignorar al pastor, pero tarde que temprano ahí está esa palabra que vuelve otra vez. Y ahí está ese mensaje, gloria al Señor, otra y otra vez. Pablo trae, oiga esto, una amonestación a los creyentes de Corintios, a la iglesia de hoy. Y toma como ejemplo al pueblo de Israel. Los creyentes de hoy también
oiga esto, enfrentan un peligro de que le suceda lo mismo que le sucedió a Israel. Pero esto no se dice, esto no se predica y esto no se quiere escuchar. Porque hoy en día solamente mensaje de prosperidad, mensaje de bendiciones, mensaje de gloria, mensaje de bendiciones de Dios. Colmado de bendiciones estás, te dice el Señor. Nadie dice, hay una lista que Dios tiene delante de ti que no da el ancho con la fe que dices tener. La pregunta es la siguiente: ¿qué fue lo que provocó tanto a los israelitas? ¿Qué fue lo que provocó tanto que los israelitas fueron destruidos en el desierto y les impidió entrar a la tierra prometida? Número uno, apareció el pecado de la codicia. Lo primero, el pecado de la codicia. Codiciaron los manjares de Egipto y esto provocó una plaga mortal que mató a un sinnúmero de israelitas en el desierto. Allá habían mangos, allá habían anonas, naranjas, cebollas, frijoles, allá habían. ¿Ha escuchado usted a inmigrantes venir aquí? Pero ni en mi país, y aunque estaba pobre, no me faltaban los frijolitos. Y ahora no sé qué me está pasando. ¿Qué es eso? Codiciando. ¿Sabe que el ser humano nunca está contento ni feliz? Pero dice estar contento y feliz. El ser humano nunca se sacia. Ya estoy harto de los mismos huevos fritos que me haces. Ya estoy harto de los mismos hot dogs que me sirves al mediodía. De ese pan frío. Ya no quiero eso. Tortillas frías, no, calientitas las quiero todo el día. Como que hablo con alguien hoy. Ya sabes que a mí no me gusta la comida fría. Y hasta aquí estoy, ya no quiero ni ver los frijoles. Murmurando, nunca es suficiente. Allá estábamos frente a las ollas de carne, decían ellos. ¿Alguien ha leído esas porciones bíblicas? Perfecto, les dijo Dios. Carne quieren, carne les voy a dar. Hasta por las narices la van a echar de nuevo, les dijo. Y así sucedió, hermanos. Miren la codicia lo que trae. Miren nunca estar tranquilos con Dios en vez de darle gracias a Dios. Gracias Dios, porque aquí estoy de pie este día. Gracias Dios, porque aquí tengo frijolitos con queso seco. No sé si le gusta, pero el salvadoreño le encanta el queso duro. La cuajada recién hecha. Gloria al Señor. La crema ahí en la mesa. Las tortillitas ahí todo el tiempo. Pero dele gracias a Dios. Si están recién hechas, gloria a Dios. Si están tostaditas, gloria a Dios. Dele gracias al Señor. Un secreto le doy. Un secreto le doy. Cuando a usted se le antoje algo diferente a frijoles, ¿por qué se ríe si yo no he dicho nada todavía? Hable con papá. Dígale: Dios, tengo ganas de un pedazo de carne de res. Por favor, provéeme para comprarla. Mira, Dios quiere un pez de este tamaño.
es que tengo ganas de comer pescado, Dios. Permíteme agarrar uno así o más grande si es posible. Hable con él y dígale lo que usted quiere. Jesús dijo que lo pidiéramos al Padre en su nombre. Todo lo que pidieres al Padre, pero no murmuremos. Ese fue el errorazo. Allá estábamos frente a las ollas de carne. Y papá dijo que estos malvados, como que si Egipto les daba todo eso, no, si los tenían limitados, pero para ellos. Y Dios dice, le voy a dar carne, perfecto. Y ahí aparecieron las codornices. Y a matar y agarrar carne, y por las narices le salía a los pobres después. Queremos pan. Ahí vino el pan. Y Dios les puso límites, les dijo, miren, es que ustedes son codiciosos. Les voy a dar para cada uno salga a recogerlo de su familia. Cada caballero, cada hombre tenía que ir a buscar para el número de familia que tenía. A recoger. No se les ocurra traer más, les dijo, y dejar para el siguiente día. Crean que Dios les voy a volver a dar. Oiga, mire, oiga cómo Dios quería que confiaran en Él. Mire hasta los extremos que Dios dice, pruébame, hijo, pruébame. Créeme. No estés pensando que cuánto vas a tener para mañana, para pasado mañana. Jesús le dijo a los discípulos, no os preocupéis por el día de mañana, qué van a comer, qué van a vestir, porque yo les voy a dar lo que ustedes necesitan. Creámosle a Dios. Pídaselo al Señor, créale. Mira, papito, regálame otra camisa, dígale. Quisiera otra de otro color. Quisiera, Dios se la va a dar. No murmure, solo esta camisa todo el tiempo. Ya yo creo que los hermanos dicen, y es la misma. No se cambia. El problema del pueblo de Israel fue la codicia. Ahí comenzó todo, hermano. ¿Sabe que ahí comenzó el desierto a abrirse para ellos, pero para matarlos? Ahí comenzó el desierto a deshacerse de ellos. Ahí comenzó el fracaso de ellos. Gloria al Señor. La codicia. Gloria a Jesús. El verso 6. Dije, apareció la codicia. Deseaban los majares de Egipto. Y esto provocó una plaga terrible, hermano. Mató a un sinnúmero de israelitas en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para que nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Por qué se catalogaron cosas malas? Porque eran las mismas cosas que Egipto codiciaba. Y el pueblo de Dios comenzó a codiciar lo mismo que los paganos. A desear las mismas cosas paganas. Y a Dios no le agradó. Dios nunca se agradó. Verso 7. Atención aquí. Ni seáis. Aquí ya voy por la idolatría. No, déjame allá entonces todavía, que fue el comienzo de esto. Llévame a la cita bíblica de Números 11:4. Números 11:4. Hay muchas citas bíblicas que no las voy a poder compartir por el tiempo. Gloria al Señor. Dije que apareció la codicia como pecado. Codiciaron cosas que eran malas delante de Dios. Atención a esto. Números 11:4. ¿Qué dice? Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron ¿a qué? A llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne?
dice que los que se mezclaron, egipcios, que se mezclaron con ellos, porque hubieron egipcios que creyeron en el Dios de los cielos. El problema era que ellos no tenían relación con el Dios de los cielos. Escuche bien, y venían de un mundo pagano, nacieron en el mundo pagano, crecieron en el mundo pagano y se metieron con los otros y no se habían convertido a Dios. ¿Alguien está aquí? Cuidado, y quizás hoy no se lo pueda decir, el tiempo no me da. Cuidado con ser uña y mugre con los que dicen ser cristianos y caminan en una desobediencia terrible. Y se lo voy a probar por la palabra. ¿Sabe que Pablo en un momento dice: yo no les estoy diciendo que ustedes no se comuniquen con los paganos mundanos que no conocen a Dios, porque de otra manera Dios nos tendría que sacar, dijo. El problema grave es que alguien llamándose cristiano, dice Pablo, camina en un desorden, camina en una vida desordenada, que no va con la fe de los creyentes, pero dicen ser cristianos, que no quieren arreglar su vida. Y dice Pablo, con esos es que hay que juzgar, porque a los de afuera Dios los va a juzgar. Nosotros los cristianos, cuidado, dice Pablo. Y es aquí donde los corintios había pecado en la iglesia. Había en los corintios gente que decía ser cristiana, pero estaban mal delante de Dios y no arreglaban su vida. El problema no es cómo se comienza, es cómo se está terminando. Cuando decimos que amamos a Dios es porque lo amamos y le vamos a decir no al pecado. Y si es que llegamos a la iglesia y no estábamos bien delante de Dios, vamos a arreglar nuestra vida. La vamos a arreglar. Y eso es lo que Dios quiere. Y eso es lo que el pueblo, oiga esto, a la iglesia, a los corintios, Pablo les está diciendo: cuidado. El creyente de hoy enfrenta peligros y le puede suceder lo mismo que le sucedió al pueblo de Israel. ¿Qué fue lo que provoca entonces? Vimos que apareció la codicia. A mí me llama la atención en ese verso, por favor, regrésame. Ok, dice: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Llévame la Nueva Traducción. Escuche bien. Venían caminando juntos ahora. Se mezcló gente entre ellos. Pero esta gente comenzó a sentir un deseo equivocado. Entonces la gentuza dice, oiga, en esta versión, extranjera que viajaba con los israelitas, comenzó a tener fuertes antojos por las cosas buenas de Egipto. Y el pueblo de Israel también comenzó a quejarse. Oh, si tuviéramos un poco de carne, exclamaban. Si usted lo lee, usted dice: ¿por qué es tan grave si lo que están anhelando es comer? ¿No es eso lo que ellos quieren comer? Porque no tienen comida en ese momento. Se escaseó en ese momento. Todo lo que sacaron, el queso seco que sacaron de Egipto, que lograron atraer con ellos y que pasaron por la frontera con él, todas las novalginas para el dolor, las negrobión que traían, todo eso ya se les había acabado. El queso seco que ya era piedra se acabó también. Ahora se encuentran todos, tanto la chusma que venía, que se metió y se mezcló con ellos,
tampoco traían nada ya. Y ahora había que depender de papá. Y ahora comienzan a murmurar: si alguien nos diera a comer carne, como extraño la comida de mi país. Las gallinas indias que me comí. Y ahora aquí un pollo raro que cocinan aquí en los restaurantes a veces. Y comenzó la murmuración. Gloria al Señor. Atención, porque el mundo murmura. Atención, iglesia, atención, creyente. El mundo murmura por todo lo que se da. Cuidado, y usted y yo caemos en la murmuración de ellos. El mundo dice: este presidente malvado. Y ahí están los cristianos: este presidente malvado. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. Mejor poner zipper. Cuidado. Un cristiano no le luce. Un cristiano no se pone al mismo bla bla del mundo incrédulo. Un cristiano no mide las cosas del punto de vista humano, físico, sino del punto de vista de Dios. La vida, el creyente no la vive según la vive el mundo, ni el pensamiento del mundo. Usted nunca, nunca de los nunca compare el pensar el incrédulo con el que conoce a Dios. Su palabra haga una diferencia, porque si usted cae murmurando, usted también se va a ir a la olla, pero no de carne. El desierto se abre. El desierto, ¿sabe para qué era? Para probarlos. El desierto, ¿sabe para qué era? Para llevarlos a la tierra prometida. El desierto, ¿para qué era? Para que adoraran a Dios y le sirvieran en el desierto. El desierto, ¿para qué era? Para depender de Dios totalmente. El desierto, ¿para qué era? Para que la fe se volviera más sólida, la confianza en Dios. Pero en este caso el desierto fue la sepultura del pueblo que salió de Egipto. ¿Qué va a hacer este país para usted? ¿El desierto donde usted va a quedar tendido? ¿O va a ser de bendición para llevarlo al cielo? Una travesía por la cual nos ha tocado pasar. Una nación por la cual nos ha tocado pasar. Pero Dios tiene un propósito grande. ¿Está alguien aquí? La murmuración a Dios no le agrada. Lo que ellos querían era comer. Y se acordaban de los banquetes. Por lo menos yo diría banquetes los egipcios, que venían mezclados. Digamos, los otros los tenían limitados, pero aún ellos creían que aquellas eran grandes bailadas de cuajada fresca. Y añoraban aquellas cosas. Si comer es lo que querían, es que Dios no le agradó eso. Es que el mundo pagano, el mundo incrédulo, él sigue anhelando las cosas de este mundo perecedero. Y Dios dice: yo quiero que me anheles a mí, porque Jesús dijo: no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios tiene vida para él, para sus hijos. Dios tiene, oiga, misericordia. Dios tiene bendiciones para sus hijos. Qué tremendo es esto, la codicia. ¿Sabe que por esa codicia y por esa mortandad que hubo, el lugar recibió el nombre de tumbas de los codiciosos? Así recibió ese lugar el nombre, tumbas de los codiciosos. Marcos 4:19. Mire lo que Jesús le dice a los discípulos. Jesús habla, gloria al Señor, pero los afanes de este siglo,
¿Estamos ahí? Y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Vea lo que no deja que la palabra de Dios triunfe dentro de nuestras vidas. Allá lo dice, la codicia, el engaño de la riqueza es que yo vine a trabajar duro, yo quiero una casa buena, yo quiero ayudar a mis familiares y yo vine a trabajar, pastor, yo vine aquí a hacer dinero, a eso vine, y aquí vas a quedar sepultado. Porque con Dios no quieres nada. No, pastor, yo tengo mis metas, sabía. Yo me estoy preparando para cuando yo me jubile, pastor. Los creyentes inmigrantes, cuidado con dar la vida aquí y esclavizarse en los trabajos y no darle tiempo a Dios. Los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Dígale a que está a su lado, ¿sabe por qué es que no miro mucho cambio todavía en ti? Es que la palabra de Dios te está ahogando con tantas cosas raras que tú sigues anhelando. La vida que tú quieres, andas anhelando, las cosas que sigues deseando, están apagando, están ahogando la palabra de Dios. Andas detrás de las riquezas y la palabra de Dios ahogándose. Andas detrás de las cosas materiales y la palabra de Dios ahogándose. No puede triunfar dentro de ti. Increíble que el Señor dijera estas cosas, ¿no? La codicia, qué peligro, gloria al Señor. El pecado de la idolatría. Pablo les dijo allá a los Corintios en el verso 7: ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Wow. La codicia los destruyó, luego apareció, gloria al Señor. La idolatría. Cuando Moisés se encontraba en el momento, oiga esto, en el monte Sinaí, recibiendo la ley, el pueblo se inquietó y decidieron crear su propia forma de adoración. Hagámonos una imagen. Haznos dioses, Aarón. Aquí termino, no lo puedo terminar el mensaje, pero qué tremendo, hermano, que uno que se creía ser líder, uno que era del que venía a la par de Moisés, traduciendo el mensaje de Moisés. El pueblo le dice: oye, Aarón, porque Moisés se fue al monte Sinaí, estaba recibiendo los mandamientos, las tablas de los 10 mandamientos. Y el pueblo comenzó. ¿Sabe cómo dice en el original? Comienzan ellas a decir y le dicen a Aarón: oye, Aarón, ese tipo, le dicen, así le hablan, y esa palabra usan. Ese tipo que nos trajo, que nos sacó de Egipto. No sé qué le ha pasado al tipo, pero este ya no regresó de aquel monte, le dijeron. Mire, haznos dioses, le dijeron, para que los adoremos y digamos: estos fueron los que nos sacaron de Egipto. Wow, hermano. Y ahí viene la gente: la Virgen María me sacó de allá, el ángel, la Virgen de Candelaria, el santo esto y el otro me trajo y me cruzó, y aquí estoy ahora. Dioses falsos, y Dios no se lleva ninguna gloria. Y el que nos trajo con vida a esta tierra, a esta nación, fue el Señor. Fue Dios. Fue Dios.
fue Dios. ¿Qué cuento de que una imagen, de que un Dios me trajo con bien? El único Dios verdadero es el que nos trae o nos guarda por todo nuestro camino. Ese tipo no vuelve, le dijeron. Haznos dioses, haznos un becerro de oro. Wow. Y el hombre se deja lavar el cerebro porque quiere quedar bien con el pueblo, el líder. Y él es el que lleva al pueblo a un degenere. Yo quiero decirle esta tarde, y con estas palabras yo voy a despedir esta hora. Tener a Dios en nuestras vidas es lo mejor que nos puede suceder. Tener a Cristo en nuestros corazones es lo mejor que nos puede suceder. Pero cuidado. Cuidado con nuestra propia imaginación. Y de esta manera yo voy a hacer, y de esta manera yo voy a caminar, y yo no esté dando el ancho según los designios de Dios. A mí nadie me va a decir cómo hacer o qué no hacer, o cómo caminar, cómo dirigirme como cristiano. Yo creo en Dios y se acabó. Dios quiere algo de nosotros y pide algo de nosotros, obediencia, y que pongamos nuestra vida a cuentas. Como iglesia y como creyentes, meditar en todo lo que le sucedió al pueblo de Israel. Y como Pablo tiene que traer esta enseñanza a los corintios y decirles: cuidado, corintios, ustedes que se creen tan espirituales o orgullosos de ser cristianos. Y que Dios los bendice, y esto, cuidado con una falsa confianza que ustedes vayan a caer. Y donde no tienen ni tiempo con Dios, pero todo anda bien según ustedes. Cuidado. Cuidado, dice Pablo, cuidado. Porque si de la presencia de Dios o de las bendiciones de Dios se trata, Israel vivió todo eso, les dijo. Que nosotros reconozcamos y entendamos que Dios quiere una vida agradable delante de Él. ¿Sabe qué está de moda? Póngase sobre sus pies. ¿Sabe qué es lo que está de moda ahora? Entre los creyentes. Hacer nuestra propia voluntad. Y eso es lo que la mayoría hace hoy. Personas que decimos ser cristianas, hacer nuestra propia voluntad y no hacer lo que Dios quiere. Es caminar según nuestras ideas. Es hacer lo que nosotros creemos que es lo correcto para mí. Vivimos en un yo, no en la voluntad del Señor. No me digan nada, porque no quiero escuchar. No me digan nada, porque no voy a cambiar. No me digan nada. Y muchos con unas actitudes idénticas a un pueblo que no conoce al Señor, a un mundo que no conoce al Señor, a un mundo que camina en desobediencia, actitudes y maneras de ser, copiando el mundo, pero no según Dios. Y esto es lo que hoy en día la iglesia necesita reconocer y entender. En este mensaje a usted le va a llamar la atención y va a llegar a entender el por qué la frase en el Antiguo Testamento, cuando Dios dijo: preguntad por la senda antigua y andad por ella. Preguntad por la senda antigua y andad por ella. Porque hay muchas sendas. Y la iglesia del Señor hoy en día camina en unas sendas que no son las sendas que Dios quiere. Y Dios dice: pregunten por la senda antigua. ¿Cuál era la senda antigua? ¿Cómo eran los creyentes del ayer?
como eran los hombres del ayer, pero hablando de la gente piadosa, las mujeres piadosas del ayer, ¿cómo eran? Preguntad por la senda antigua y andad por ella. ¿Cuántos creyentes van cayendo en este desierto de este mundo? ¿Cuántos creyentes se van quedando? ¿Cuántas personas visitando una congregación, pero no hay cambios? No hay cambios, no hay mejora. No se quiere arreglar la vida. Pablo dice a los corintios, cuidado, hoy no toqué, no he llegado a todos los pecados que el pueblo de Israel cometió y que los vivió, y Dios, la ira de Dios vino. Dios quiere que nosotros estemos listos para irnos con el Señor cuando Él venga. El Señor quiere que estemos listos, preparados. No nos durmamos en los laureles. No falsifiquemos nuestra fe en el Señor. No nos confiemos. Despertemos a una realidad, y es la iglesia en general, en el mundo entero, los redimidos de Cristo necesitan entender el por qué estos hombres tuvieron que decirle a la iglesia y dar un ejemplo. Miren allá atrás qué sucedió cuando no escucharon a Dios. Oramos, Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias por tu amor y misericordia, papá. Gracias por tu palabra.